Buenas tardes. La Comisión de Regulación de Energía y Gas les da la bienvenida al taller sobre principios y condiciones para mecanismos de comercialización de energía eléctrica. Esta socialización fue convocada por la Comisión mediante circular CREC 077 de 2018 y la agenda se compone de dos partes. En la primera se hará una exposición de los temas de la resolución CREC 114 de 2018 y en una segunda parte procederemos a responder inquietudes del auditorio. Informamos que esta actividad está siendo grabada y se transmite por internet a través del portal web de la Comisión www.crec.gov.co. Asimismo, será publicada en el canal de YouTube de la Comisión para ponerla a disposición de la ciudadanía. También informo el correo electrónico de la CREC, al cual pueden enviar sus comentarios, propuestas o preguntas en caso de que éstas no las alcancemos a responder en la jornada de socialización del día de hoy. El correo electrónico es crec@crec.gov.co. Le cedo la palabra a la experta comisionada María Claudia Alzate para que nos haga la introducción ya al tema. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia de todos ustedes. Bienvenidos. Queremos hacer en esta ocasión una presentación detallada y con algunos ejemplos de la resolución 114. Consideramos que esta resolución es parte de algunas medidas disruptivas que está tratando de hacer la Comisión respecto de estar preparados para toda la dinámica y todos los cambios que se esperan en el sector energético, con toda la participación de la demanda, los usuarios autogeneradores, la penetración de renovables. Consideramos que se requiere una dinámica que seguramente el regulador no esté listo para ir al ritmo de todo esto y esperando a ver con una bola de cristal lo que pueda pasar en el mercado. Y por lo tanto, con esta resolución lo que estamos dando espacio para que el mercado haga unas propuestas a la CREC de cómo pueden generarse mecanismos de comercialización bajo todos estos nuevos esquemas que se pueden dar en el sector. En ese sentido, también esta resolución es parte de un paquete de medidas que estamos trabajando y adoptando. Viene acompañada de una resolución que la semana entrante hay un taller también en este mismo lugar sobre las reglas de comportamiento del mercado, que son complementarias en la medida en que para el regulador estamos viendo una figura de tratar de generar las condiciones para que se den mercados íntegros, mercados en donde garanticemos que hay competencia y nosotros nos podamos poner sobre la mira que los precios resultantes de esos procesos de mercado sean eficientes y por lo tanto estemos garantizando que se pueden trasladar a los usuarios regulados precios eficientes como nos ordena la ley. Esta medida de la 114 que vamos a poner hoy junto con la presentación de Market Behavior Rules o MBRs o reglas de comportamiento del mercado que se va a hacer la semana entrante, también nos van a servir de base para hacer otros análisis regulatorios como temas de integración y otros temas asociados que una vez tengamos la garantía de mercados eficientes podemos hacer unos cambios importantes en la regulación como se ha venido planteando. En esta oportunidad los asesores que nos acompañaron en el diseño de esta resolución van a hacer la presentación y luego pues vamos a tener un espacio para resolver preguntas e inquietudes que se generen aquí en el escenario. Entonces doy la bienvenida a Lina Escobar, asesora del área de regulación, para que haga la primera parte de la presentación. Sí, ya. Prefiero para poder moverme. Entonces, buenas tardes. Efectivamente, como María Claudia ya lo dijo, esta resolución 114 desde la perspectiva de la CREG es un hito en la regulación, dado que es la primera de muchas resoluciones que, digamos, están enmarcadas en un nuevo enfoque regulatorio. Entonces, antes de empezar en materia de para hablar de esta resolución, pues queremos contarles un poco de qué se trata este nuevo enfoque regulatorio. Digamos que en la 114 nosotros partimos del mercado actual, que es un mercado relativamente sencillo,
tenemos generadores y comercializadores. Digamos que si vamos a hacer como una analogía, pues es como un partido de fútbol de barrio. Todos ya sabemos dónde es la cancha, ya sabemos a qué horas nos reunimos, ya sabemos cuáles son las reglas, en fin, ya sabemos cuáles son los de un equipo, ya sabemos cuáles son los del otro. Sin embargo, ¿qué estamos esperando o qué estamos viendo en la CREG que va a pasar en el futuro? Y es que van a llegar nuevos jugadores con la introducción de nuevas fuentes de generación, que adicionalmente con otros desarrollos tecnológicos como la medición inteligente, las baterías, incluso van a llegar a este partido gente que no va a querer jugar de un equipo del otro, sino que va a querer hacer otras cosas que en el mercado actual no los tenemos definidos. Y que incluso se van a electrificar otros sectores, por ejemplo, como el transporte, es decir, que los espectadores, que son los usuarios, pues van a ser muchos más. En este orden de ideas, pues la CREG dijo, bueno, digamos que hay dos opciones. Nos sentamos y escribimos las reglas de un nuevo torneo que sea más complicado, donde vengan muchos nuevos jugadores, nuevos agentes, etcétera, o dejamos que sea el mercado quien nos proponga estos nuevos torneos. Y optamos por la segunda alternativa, que es donde vamos a dejar que el mercado proponga los torneos. ¿Y qué es lo que la CREG va a dar? La cancha de fútbol. Vamos a darle una cancha a todos ustedes jugadores, súper bonita, con la mejor grama del mundo, con las líneas bien definidas, con los arcos, con las medidas estándar en todos los mejores torneos. Y para nosotros esa cancha de fútbol, esas líneas y todas esas condiciones, digamos que están en lo que nosotros llamamos los principios de mercado que se deben cumplir, que son la eficiencia, la transparencia, la neutralidad y la fiabilidad, que es lo que nosotros como reguladores entendemos que definen un mercado íntegro. En este orden de ideas, aquellos que nos presenten estos torneos, que cumplan con los principios, que se enmarquen dentro de esa cancha de fútbol, pues van a obtener un premio. Esta es la copa de la Champions League, que es como el torneo más prestigioso para los que no saben de fútbol. Y es que aquellos que cumplan y se muevan dentro de esa cancha, pues van a obtener esta copa, que es el traslado de esos precios en la tarifa al usuario final. De eso se trata este enfoque. No se trata de que la CREG ahora se va a sentar a escribir todas las reglas, como lo hemos hecho en el pasado, sino que está en ustedes, los agentes del mercado, u otros que no participen en este mercado, en proponernos o en proponerles a ustedes también los mejores torneos, y aquellos que sean los mejores, pues tendrán este premio, por así decirlo. Entendido esto, pues ya entremos en materia con la resolución 114, esta es la agenda que les proponemos hoy. Básicamente, pues hablar un poco de los antecedentes, las dos etapas que están concebidas en la resolución 114 y hablar detalladamente del procedimiento para tratar de responder a las dudas que se han presentado de esta resolución. Entonces, hablando un poco de los antecedentes y teniendo en cuenta lo que acabo de decir de este nuevo enfoque regulatorio, pues la idea de la resolución 114 es que por parte del mercado salgan propuestas múltiples, no tiene que ser una, no tiene que ser 5, en fin, tantas propuestas como se les ocurra. Estas propuestas se llevan a la CREG, siempre que estas propuestas cumplan con los principios y las condiciones que están en la resolución 114, pues los precios que allí se formen podrán ser trasladados al usuario final en la fórmula G. Entonces acá nuevamente está nuestra copa, porque ese es, digamos, como el premio, el incentivo.
Y como ya ustedes habrán podido leer en la resolución 114, digamos que hay 2 etapas. Una primera etapa, que es una evaluación, digámoslo así, teórica, en donde ustedes nos presentan una propuesta, nosotros evaluamos si efectivamente esa propuesta, digamos, cumple con los principios y las condiciones que están allí. De esa primera evaluación, pues el resultado es la definición de unos indicadores de competencia que tendría que cumplir el mecanismo propuesto y la fórmula de traslado, que en caso de que se cumplan estos indicadores, pues así se deberían trasladar los precios en el GE al usuario final. Y bueno, la etapa 2 ya es la puesta en marcha del torneo, del mecanismo, y siempre que se verifique que se dio cumplimiento a estos indicadores, pues los comercializadores que atienden demanda regulada podrán trasladar esos precios a los usuarios finales a través del componente G del costo unitario del servicio. Bueno, en este orden de ideas voy a dar paso a Alejandro Salamanca para que nos hable sobre las 2 etapas de la 114. Bueno, entonces continuando con esa nueva perspectiva que trae la resolución 114, y como ustedes se pudieron dar cuenta en la lectura de la resolución, esto se divide en 2 etapas. Entonces, 2 etapas, la primera de ellas es una evaluación ex ante del mecanismo. Esta evaluación ex ante se desarrolla o asociada a unos conceptos teóricos. Esto es lo que nosotros hemos llamado en la resolución los principios y condiciones. Si bien, digamos, todo esto nos da o nos lleva a un escenario donde se pueden generar unos precios competitivos, pues esto va a tener una segunda etapa que es después de la ejecución del mecanismo, y esta es la parte de la evaluación que nosotros llamamos ex post. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos con la nueva resolución? ¿Cuáles son los procesos que ahora vienen de ahora en adelante? Nosotros ahora lo que estamos buscando es que un tercero, un promotor, comience a desarrollar las propuestas, hable con el mercado, se siente con los agentes, comience a definir todas las características que tiene que tener un mecanismo. Nuevamente, ¿esto con qué enfoque? Con el enfoque de que estos mecanismos generen precios competitivos, precios eficientes, que la formación de precios cuente con todas estas condiciones que nosotros ya definimos para que pueda ser llevado o reconocido en la fórmula tarifaria del usuario regulado. Aquí es importante tener en cuenta varias condiciones. Una de estas condiciones es, esto es un proceso que es a riesgo del privado. Aquí la CREG no está dando en ningún momento, digamos, algún derecho sobre un mecanismo, sino aquí va a ser el privado el que va a tener que desarrollar, va a tener que convencer a los agentes de que el mecanismo que está proponiendo es un mecanismo que va a generar precios competitivos que van a poder ser llevados digamos, a la tarifa del usuario regulado. Estas propuestas ya van a tener que traer, o sea, van a ser muy detalladas, y con estos detalles la comisión va a entrar en la etapa de evaluación de saber si los principios y condiciones que nosotros definimos se cumplen o no se cumplen, y en esa medida también comenzar a definir tanto los indicadores que nos van a permitir evaluar los resultados del mecanismo, como la fórmula de traslado que queremos hacer para ello. Entonces, en estas propuestas, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la definición de los roles que van a definir el promotor. Él va a armar su equipo, él va a definir quiénes son y cuáles son los papeles que van a cubrir en el mecanismo para la comercialización de energía. Va a detallar de la mejor manera todos los elementos que incluyen esto. ¿Cuáles son los elementos que pueden estar aquí? Entonces es el administrador del mecanismo, el diseñador del mecanismo, toda una serie de elementos que van a constituir todo el mecanismo. Y en últimas, pues también van a traer un documento donde van a explicar cómo ellos entienden que se están cumpliendo con estos principios y condiciones que están definidos en la resolución 114. Aquí, digamos nuevamente, el rol del privado es un rol mucho más activo.
Es un rol donde tiene que sentarse con los agentes para saber cuáles son las necesidades de la gente, cuáles son los productos que les pueden interesar a los diferentes agentes del mercado, comercializadores, generadores, cuáles son los mecanismos que le pueden dar seguridad de entrar en un mercado o en un mecanismo de comercialización. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Entre mayor confianza exista entre los agentes en un mecanismo, pues va a ser mayor la participación. Y en esta medida, entre mayor sea la participación, pues vamos a tener una formación, una interacción entre oferta y demanda mucho más profunda, y de ahí vamos a obtener precios competitivos, que en últimas es digamos, la competencia del regulador. Tratar de tener precios eficientes que puedan ser trasladados al usuario regulado. Entonces, en esta medida, algunos de los comentarios que recibimos a la propuesta regulatoria que fue plasmada en la resolución 068 fue tratar de definir un poco mejor los roles del promotor o del tercero. Y aquí en esta medida, pues, si bien digamos acá contemplamos 4 elementos, pues no es necesario que cumplan estos 4 papeles, ni tampoco limita a que sean solo 4. Esto lo definirá cada uno de los privados de acuerdo a su interacción con los agentes del mercado. Entonces aquí digamos, tenemos como los 4 papeles más relevantes, con el diseñador, que será pues el encargado de mirar cómo van a ser los cierres y las asignaciones de precios y cantidades, el ejecutor, el administrador propio del mecanismo, el administrador de la infraestructura, el administrador del mecanismo de comercialización y el administrador de riesgo, que será, digamos, el encargado de que se reconozcan los riesgos, la forma en la cual se van a gestionar, y digamos que de alguna manera va a estar como dándole como los niveles de seguridad de todo el mecanismo en general. Si bien, digamos, estos papeles, y pues será papel del promotor escoger de la mejor manera a su equipo, nosotros en las condiciones también presentamos las condiciones que tienen que cumplir un tercero. ¿Esto en términos de qué? En términos de que los agentes que lleven a cabo cada uno de estos roles, pues van a tener que cumplir ciertas condiciones para darle tranquilidad al mercado, para que no se presenten situaciones de informaciones asimétricas, para que se garantice una neutralidad en general en términos del mecanismo que se está presentando a los agentes del mercado. En este sentido, entonces, en este sentido se definieron 3 condiciones para los diferentes terceros que van a entrar o que van a desarrollar este tipo de mecanismos. Aquí un poco es como para garantizar que sean personas idóneas en los papeles que están desempeñando, que tengan una independencia, que sean neutrales, que no tengan ningún tipo de conflictos de interés, que se presente un mecanismo de gobernanza que deje tranquilos a todos los agentes del mercado, que dejen tranquilos tanto también al regulador como al organismo supervisor, y en esta medida pues podamos tener plena confianza en que lo que se está desarrollando pues va a ser simétrico para todos los agentes que puedan participar en esos mecanismos. Y una tercera es una condición de supervisión que está definida para dos roles específicamente. Entonces está el rol del administrador del mecanismo y el rol del administrador de riesgo. Acá, digamos, creemos que también ya hay un desarrollo de una institucionalidad que permite que algunos de los roles que están aquí definidos pues sean llevados de una mejor manera, puesto que ya hay experiencias en otros sectores o hay, digamos, se puede desarrollar una institucionalidad sobre estos nuevos actores. Entonces, en esta medida, pues estas son las condiciones que se definieron para que cumplan el promotor en sus diferentes roles. Y ahora bien, aquí viene un punto importante. ¿Cómo va a ser la evaluación de las condiciones y de los principios del mecanismo que va a tener, digamos, como un reto para la CREC? ¿Cómo vamos a evaluar este tipo de mecanismos? Y esto no solo va a tener en cuenta, o sea, tiene como 3 puntos fundamentales. El primero de ellos es
saber si con el mecanismo propuesto se está dando cumplimiento a los principios y condiciones que están definidos en la resolución. Un segundo punto es cuáles son los indicadores que nosotros vamos a poner para poder evaluar los resultados que se alcancen con la ejecución del mecanismo. Y un tercer punto es cómo se va a llevar los precios resultantes de cada uno de estos mecanismos a la tarifa del usuario final. Entonces, aquí, digamos, y un poco como en el orden de decir, ya hay algunas cosas por las cuales uno puede evaluar ciertas características. Uno puede evaluar en términos de cómo es la interacción de la oferta y la demanda, pues a través de cómo es el contrato, cuáles son las condiciones que están establecidas en el contrato, cuáles son los participantes, cuáles son las variables objetivo que se incluyen en las ofertas, tanto de la punta de demanda como de la punta de oferta, y todo esto, digamos, va enfocado hacia la eficiencia. Si bien este es un ejercicio nuevamente que es teórico, que nosotros con esta primera evaluación lo que estamos diciendo es, se presentan unas características que probablemente nos lleven a tener una formación de precios eficientes, pues después tendrá que venir la segunda etapa del proceso. La evaluación de los indicadores que nosotros vamos a definir y que vamos a definir en términos de qué, en términos de la naturaleza de cada una de las propuestas que recibamos. Entonces, pasando, digamos, aquí a la segunda etapa, que es la evaluación de los resultados del mecanismo, pues esta es aquí hay como un punto importante. Terminada la primera etapa de evaluación, la CREC ya saca una resolución donde define las dos cosas para los participantes que quieran entrar a cada uno de los mecanismos de comercialización. ¿Cuáles son esos dos elementos importantes? El primero de ellos, pues obviamente, ¿con qué indicadores lo voy a medir? Antes de que entren a participar en los mecanismos, yo ya les voy a decir, estos son los indicadores que vamos a tener en cuenta. Y esta va a ser la forma de traslado que ustedes van a poder, digamos, a poder llevarle a la tarifa del usuario en la medida en que se cumplan estos indicadores. Entonces, aquí un poco cómo van a ser esos indicadores y cómo se van a definir. Entonces, aquí todos los mecanismos que nos pueden traer, pues pueden ser diferentes. Como lo mencionaba Lina, este es un nuevo enfoque regulatorio donde lo que estamos dejando es una puerta abierta para que los privados vengan con todas las propuestas de nuevos mecanismos, de nuevos ámbitos comerciales para que nosotros los podamos evaluar. Es difícil, digamos, enmarcar todos los mecanismos que nosotros vayamos a recibir sobre unas características específicas. Entonces, aquí vamos a tener que desarrollar ese ejercicio de a los que son círculos, pues establecerle unos indicadores que se asemejen como a esa condición circular, ¿no? A los que son cuadrados y así, digamos, en las diferentes formas que vayan trayendo. En general, digamos, se han definido algunos criterios sobre los cuales van a estar definidos esos indicadores. ¿Cuáles son? Y digamos, ¿en aras a qué? En aras digamos, a propender por formación de precios competitivos y porque la formación de los precios, digamos, se haya dado de una manera eficiente. Aquí hay algunos ejemplos, hay ejemplos que pueden ser de cómo ha sido la participación de los agentes tanto en la punta de oferta como en la punta de demanda, cuál es la concentración de la adjudicación en las dos puntas, o incluso, digamos, indicadores específicos que cumplen para mecanismos de cierta naturaleza. Y digamos, un indicador de consistencia y es que cumplan todas las reglas y todas las normas que me dijeron que iba a tener el mecanismo. Entonces, en ese sentido, pues son estos los indicadores que nosotros vamos a poner para hacer la evaluación de los resultados de los mecanismos o de las propuestas que lleguen a la comisión. Aquí, digamos, María Claudia mencionaba al principio, también traíamos unos ejemplos y ya, digamos, hay un ejemplo puntual de cómo van a ser ese tipo de indicadores de acuerdo, digamos, a los mecanismos. Entonces, aquí traemos el caso de la resolución 121 que aplicaría como indicadores al mecanismo de subastas de largo plazo que en ese momento está llevando a cabo el ministerio.
En este sentido, entonces, ¿cuáles fueron las condiciones que se definieron como indicadores? Los indicadores entonces va a ser uno de participación, que en este caso se va a ver enfocado a, digamos, a que la participación de agentes independientes en la punta de la oferta sea mínimo del 50%. También va a haber uno que ustedes conocen muy bien, es un indicador de concentración, que es el indicador del HHI. Un indicador de dominancia, digamos, para este caso específico, se evaluó que un solo agente no tenga concentrada la mayor parte de la oferta de la subasta, y pues el indicador de consistencia, que simplemente se dará en la medida en que cumpla con todas las normas establecidas, tanto pues en los pliegos que presentará la UME, como todas las condiciones que están definidas por el ministerio. De igual manera, en este caso se tuvo que definir una fórmula de traslado de los precios que vayan a resultar de este mecanismo de subastas. Aquí simplemente el mensaje es, cada vez que se traigan estas propuestas de mecanismos, nosotros vamos a definir un componente en el G donde se pueda reconocer los resultados de estos mecanismos si se cumplen los indicadores que mencioné anteriormente. En la medida que estos mecanismos cumplan con esos indicadores, pues serán reconocidos en la tarifa del usuario en el componente de compras de energía. Ya por último, digamos, aquí les voy a mostrar un poco el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo en el tiempo y quiénes van a ser como los agentes involucrados en cada una de las etapas. Entonces, en primer lugar, en términos de tiempo y digamos siguiendo varios de los comentarios que recibimos a la propuesta de la resolución 068, era incluir unos límites de tiempo para la evaluación en general. Aquí, ¿qué dijimos? Igual esto también depende de la naturaleza del mecanismo. Aquí nosotros no conocemos de una manera previa cuánto tiempo nos podemos demorar evaluando cada uno de los mecanismos. Aquí entonces la propuesta es, nosotros durante los 10 primeros días vamos a evaluar qué tanto tiempo nos llevaría hacer el análisis de cada una de las propuestas. Con esto ya definido, nosotros determinamos algunas fechas donde podemos, digamos, tener alguna decisión, digamos, o pues proyectar una fecha indicativa donde sale la evaluación del mecanismo, e igualmente donde también, digamos, podríamos decir, este mecanismo no cumple todos los principios y condiciones, y haya un periodo donde se puedan llevar a cabo ajustes por parte del privado. Digamos, todos estos términos e igualmente en la evaluación de los resultados del mecanismo pues serán establecidos en este cronograma que nosotros pues daremos a conocer una vez recibida la propuesta que ha sido puesta a consideración de la comisión. Como último punto, que ya es, digamos, cuando ya se cumplen los principios y condiciones, viene, digamos, la preparación de todo lo necesario por parte del privado para llevar a cabo el mecanismo, y se lleva a cabo la ejecución, donde ya en este periodo de ejecución entra, digamos, la parte de evaluación de los indicadores que será llevada a cabo, digamos, por un auditor que dirá si se cumplieron todos los indicadores que propuso la comisión, y en este caso, pues, si se dio este caso, o si este caso es positivo, pues simplemente los precios resultantes pueden ser trasladados a la tarifa del usuario. Y ya como, digamos, en un último lugar ¿y quiénes son los involucrados en cada una de las etapas? El proceso de evaluación es llevado a cabo, digamos, por la CREC. Aquí, digamos, de pronto hay que anotar un punto adicional, que es la CREC también, en la medida que reciba la propuesta, evaluará si se necesita la contratación de un agente especializado, porque el mecanismo tiene unas complejidades que nosotros no podemos evaluar digamos, dentro de la comisión. Aquí se podrá contratar un agente especializado, depende de lo que se necesite, si es la evaluación del mecanismo comercial, si es la evaluación del mecanismo de administración de riesgo,
y en esa medida pues se tendrá, digamos, ese apoyo en el proceso de evaluación. Después vienen, digamos, como las publicaciones de los actos administrativos, que pueden ser tanto la resolución que defina los indicadores y la forma de traslado del mecanismo, o diciendo este mecanismo todavía no cumple los principios y condiciones definidas en la resolución, o digamos, decimos definitivamente ya con los ajustes que hay, no cumple, se archiva, digamos, la revisión de esa propuesta, independientemente que se pueda volver a presentar en un futuro, pues esta propuesta con los diferentes ajustes que realicen. Después, en la preparación de la ejecución y la ejecución del mecanismo, pues este será el agente privado que a riesgo propio decidió formar cada una de estas propuestas, y como, digamos, en la ejecución del mecanismo también están la interacción de los agentes que van a formar los precios, y un auditor, digamos, que estará desde un momento anterior a la ejecución del mecanismo, revisando que se estén cumpliendo todas las normas, hasta la evaluación de los indicadores, que también podrán ser en diferentes momentos del tiempo, dependiendo de la naturaleza de cada uno de los mecanismos. Si es un mecanismo de una sola vez, si es un mecanismo continuo, y entonces estos informes pues se irán dando también con la respectiva periodicidad. Y pues en últimas, simplemente la CREC publicará el informe diciendo que los indicadores se cumplieron y que por lo tanto los precios resultantes de los mecanismos pueden ser trasladados a la tarifa del usuario regulado. Esta es como la presentación en general. Ahora creo que, no sé si María Claudia quieres agregar algo más o vamos directamente a preguntas. Y es que en principio lo que dice el mecanismo es si no se cumplen los indicadores de resultados, si bien el mecanismo fue diseñado cumpliendo estos principios y condiciones, pero los resultados no cumplen los indicadores, la consecuencia es que no se puede trasladar el precio a la tarifa, pero no quiere decir que las empresas no puedan ejecutar los contratos y seguir adelante con su contratación. Nosotros no nos metemos en ese tipo pues de relación, y es decisión de las partes si lo quieren hacer, pero también pues puede haber como una regla del mecanismo, como la tiene precisamente la del ministerio, y es que si los resultados del mecanismo no cumplen indicadores, las partes se pueden retirar de los acuerdos que están haciendo, pero eso pues finalmente no es decisión ni es tema de la 114. El resultado único de la evaluación de indicadores de resultado positivo es la posibilidad de hacer traslado en el G del CU de los usuarios regulados. Pues vamos a pasar a una etapa de preguntas y respuestas. Supongo que nos vamos a sentar acá. Entonces invito a Lina, Alejandro, Luifer, por si hay preguntas jurídicas o alguna cosa. Correcto, me permito también informarles que la presentación que acaban de realizar los compañeros está disponible en el portal web de la comisión en la sección de comunicaciones, presentaciones 2018. Ya está disponible. La mecánica de preguntas y respuestas es la misma que hemos manejado siempre. Vamos a tener micrófonos al lado y lado. Les pido el favor de levantar la mano, presentarse y hacer la pregunta para que nuestros expositores luego ya la respondan. Toma el otro y te haces al lado allá. Buenas tardes, Alejandro Lucio, Óptima Consultores. Quisiera confirmar si existe una limitante o un tiempo establecido para la presentación de los mecanismos eventuales, es decir, ¿esto queda abierto para que sea presentado a la comisión en cualquier momento en el futuro o están pensando en tener, digamos, unas fechas para la aceptación o la presentación de esas propuestas? Esa es una pregunta. Y la segunda, muy rápida, en un mecanismo que no se limite, digamos, a subastas específicas, sino un mecanismo, por ejemplo, de negociación continua, esa aprobación
de la CREC quedaría, pues eso tendría que ser una limitante de tiempo o se revisaría cada cierto periodo, etcétera. Esas dos preguntas, gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la idea es que sea un proceso abierto y permanente. En la medida en que se presenten las propuestas, la CREC las recibe y las evalúa. No tiene pues tiempos de apertura ni de cierre. En la medida en que se den las ideas y la creatividad en el mercado, pues se reciben y se hace la evaluación. Y como explicaba Alejandro claramente, los indicadores de resultado que se dan son muy específicos del mecanismo y la fórmula de traslado también son muy específicos del mecanismo. Entonces, en tu ejemplo, un mecanismo repetitivo que se esté dando permanentemente, pues la evaluación de cómo es el resultado y la participación, pues tendremos que tener el diseño específico de esos indicadores, que lo hacemos sobre la propuesta que nos presente, sobre lo que podamos analizar y ver de la propuesta que se está presentando. Igualmente, entonces, la fórmula de traslado también deberá tener algunas condiciones. Entonces, lo importante ahí es que no hay una regla única en que decimos así se traslada o así se evalúa. Todo depende del estudio que hagamos del mecanismo y de la complejidad que tenga el mecanismo. No, lo comentaba Alejandro, la evaluación de un mecanismo podrá hacerlo directamente la CREC o podrá considerar en algún momento que es suficientemente sofisticado, que necesita alguna experticia en su evaluación y en ese momento la CREC determinará si necesita a alguien que le ayude en el proceso de evaluación y le solicita al promotor o a quien presentó la propuesta que haga la contratación de alguien con un perfil que requiere la comisión para hacer esa evaluación. Buenas tardes, Germán Corredor, SER Colombia. Yo tengo como varias inquietudes. A ver, una primera es en torno a la experiencia del promotor. Se habla de que debe tener experiencia en comercialización. La resolución y la presentación tampoco hablan de comercialización de energía, es decir, comercialización en general. Es mi primera pregunta, si entiendo bien o no. La segunda tiene que ver con la estandarización. Se habla de que el tipo de contratos debe ser estandarizado, entiendo así. Sin embargo, me parecería muy importante para efectos, yo supongo que la estandarización lo que pretende es darle liquidez al mercado y profundidad. Pero a mí me parecería muy importante que la CREC definiera, seguramente en una resolución aparte, qué tipo de estandarización se pretende hacer, porque si no, cada mecanismo tendrá un contrato estándar y tendremos tantos contratos como mecanismo. Yo creo que sería bueno, si queremos de verdad una profundidad y liquidez del contrato, tener uno o dos o tres tipos de contratos estándar, no muchos más, porque si no pierde el efecto. Y la tercera inquietud es con respecto al traslado del precio a la tarifa. A mí me parece pues interesante que eso sea así, por supuesto, porque lo que está diciendo es que si es un mecanismo competitivo y cumple las condiciones, pues se traslada a la tarifa. Sin embargo, yo tengo esta inquietud y hago el símil de la cancha inicial que mostraron. Y es que en esa cancha, desordenadita y todo, también hay copa. También se ganan la copa los que van a la bolsa. Y a mí me parece que hay un incentivo hoy enorme a ir a bolsa. Así algunos vayan a contratos, me parece que es más por pena ajena que porque les convenga. Porque la conveniencia es ir a bolsa porque a uno le trasladan el precio a la tarifa totalmente. Entonces yo creería que eso habría que analizarlo. Es decir, está muy bien que estos mecanismos que son reglados, que tienen toda una institucionalidad detrás, que tienen toda digamos, un desarrollo que la CREC evalúa, además que hace el análisis, todo eso, es decir, que son sólidos, pues el traslado, o sea, pero es que el tema de la bolsa es que no hay que hacer nada para que a uno le trasladen a la tarifa. Es decir, los que están cruzados de brazos frescos. Entonces yo creo que eso habría que analizarlo. Me parece a mí que si uno quiere incentivar mecanismos de contratación efectivos,
pues no es solo incentivarlos, sino mirar los incentivos actuales para revisarlos. Esas son mis preguntas y comentarios. ¿Cómo les va? En el tema, voy a tomarlas una por una, el tema de que si la comercialización tiene que ser de energía o es cualquier forma de comercialización, pues tiene que ser relacionada con el mercado de energía, de energéticos al menos, porque no queremos a alguien que tenga experiencia en comercializar nísperos. Entonces yo creo que se entiende el contexto, pero si hay alguna duda al respecto, con mucho gusto la aclaramos de alguna forma más formal y escrita. Pasemos al de estandarización, que tal vez va un poco más al centro de eso. Y esta nueva manera de proponer la evolución de la regulación, yo creo que María Claudia estaría de acuerdo en que ha habido, nos cuesta un poco el tema de cambiar el chip. La estandarización se predica del mecanismo que me están proponiendo. Y en un mecanismo que me están proponiendo, que viene incluido una gobernanza, la gobernanza puede incluir una manera de ellos mismos al interior de ese mecanismo proponer distintos tipos de contratos, porque eventualmente el mercado evoluciona y uno dice, antes estábamos transando esta clase de contratos y ahora vamos a empezar a transar esta otra clase. Y la gobernanza que se propone para un mecanismo de estos, que es todo un aparato institucional, pues debería permitir que se tomen decisiones que hagan evolucionar eso en el tiempo. Que puede ser que entonces uno resulte con múltiples tipos de contratos en el mercado. Hombre, sí. Este es un mercado en el que hay múltiples tipos de agentes en la oferta, múltiples tipos de agentes en la demanda, múltiples tipos de contratos es probablemente lo que hay, y estamos aquí apostándole un poco a una lógica darwiniana de que los que van a sobrevivir son los que son más interesantes para los agentes en el mercado. En esto entra el hecho de que todo este ejercicio es un ejercicio a riesgo del promotor y de aquellos que están montando el mecanismo, y precisamente el interés de ellos es hacer un mecanismo que sea atractivo y que le permita a la gente gestionar sus riesgos comerciales adecuadamente. Voy a saltar al último, que es el tema del premio, lo que llaman el premio de ir a la bolsa. Yo sé que explicaste bien lo del tema de estandarización, pero yo sí quisiera como resaltar, porque nos lo han preguntado en diferentes escenarios, es la estandarización, ya lo dijo Cristian, se predica al interior de cada mecanismo. Lo que pretendemos con la estandarización en el contrato es que los que participen en ese mecanismo específico pues simplemente estén pensando en las cantidades y en los precios que van a ofertar para ser competitivos, pero no se preocupen de otra serie de condiciones porque sabe que todas son estándares para el mecanismo, para todos los participantes del mecanismo, pero cada mecanismo tendrá su propia estandarización del contrato, y en esa medida es que pueden resultar muchísimos tipos de contratos en el mercado. Se predica la estandarización al interior del mecanismo y no del mercado en general. Por eso, de pronto, una propuesta en el sentido de que la CREC sacara una resolución diciendo que hacia dónde se debería dirigir la estandarización, pues no tendría sentido con esta propuesta que estamos haciendo. Y entonces retomamos el tercero, que es el tema del premio a ir a la bolsa. Yo no sabría decir si uno hablaría de un premio a ir a la bolsa. Lo que hay actualmente es que tenemos la presunción de que la bolsa forma precios de la mejor manera posible, con la desventaja que tiene la bolsa de que son precios de muy corto plazo y por lo tanto tienen una variabilidad bastante alta. De hecho, son los que tienen pass-through, sí, hoy, pero pues la idea es que aparezcan estos otros mecanismos con pass-through, y uno se imaginaría, pero otra vez depende del mecanismo que presenten, que estos nuevos mecanismos le permiten a la gente estabilizar precios, que es en sí mismo un atractivo para utilizarlos. En ese sentido, no es claro porque yo debería pensar en un momento dado en que debo descalificar un mecanismo del cual tenemos una presunción de buena formación de precios en aras de favorecer A, B o C mecanismo que han traído. Otra vez, este es un ejercicio de que el que monta uno de estos mecanismos
compita por ser atractivo para los agentes del mercado, de manera que eso es lo que va a generar que se forme una masa crítica. La experiencia le enseña a uno que cuando alguien le pega al pato, le pega exactamente a lo que el mercado quiere, eventualmente se vuelve el que domina, digamos, el lugar preferido de transacción. Entonces, uno pensaría que en este momento la comisión, más que pensar en desincentivar lo que hay, está pensando es en incentivar que aparezcan nuevos torneos. Sin embargo, sin perjuicio de lo que dice Cristian, eso no obsta en que en la agenda regulatoria hay un tema específico de revisión del G. Y en esa medida, pues se van a revisar todas las formaciones de precio que se van a dar, todas las existentes y todos los mecanismos que existen para que esa formación de traslado del G para trasladarlo al usuario pues sea mucho más eficiente. Buenas tardes, Mauricio Gómez de Consultoría Regulatoria. Varias preguntas. La primera, se supone que estos mecanismos deben terminar con una formación de precio que termine con un precio fijo, es decir, quien firme un contrato de esos debe estar cubierto en cantidad y en precio, o no necesariamente. Es decir, podemos inventarnos un contrato que tenga un precio variable, o sea, digo, siempre y cuando cumpla las condiciones es válido. Segundo, si la respuesta es sí, ¿sería válido firmar un contrato a precio de bolsa menos 5 pesos? Porque si la bolsa se forma cumpliendo todas estas maravillas de que es transparente, etcétera, pues tenemos una formación de precios que es aún más eficiente. Es bolsa menos un poquito y eso podría ser susceptible de pasarse directamente a la demanda. Digamos, la ventaja de eso tendría que ver directamente con las garantías que tendrían que poner los agentes seguramente. Una tercera pregunta es, ¿es posible que el mecanismo le termine imponiéndole alguna tarea a alguna institución, por ejemplo a la CREC? Les doy un ejemplo, que sea un mecanismo que cumpla todo esto y que claramente, digamos, es una maravilla, sí, solamente si la demanda está obligada a ir, por ejemplo, o una porción de la demanda estuviera obligada a ir. Evidentemente, pues, creo que el promotor no podría obligar a la demanda, pero la CREC sí. Una cosa de este estilo ¿se contempla? Gracias. Vamos a derrotarnos aquí de pronto la respuesta. Anoté, no sé si me perdí en la primera. Que si esto es un precio fijo, ¿no? Como dijimos al principio, depende del mecanismo que se presente y de la forma como este se ejecute o se repita en el tiempo o se den las transacciones entre las partes, pues la forma de traslado será diferente. Entonces, no puedo decir ahora que es un precio fijo único que se va a mantener, sino la fórmula de traslado depende del mecanismo. Por ejemplo, como vimos antes, si es un mecanismo de una vez, si es un mecanismo repetitivo, si es un mecanismo que bajo ciertas condiciones se ejecuta o no se ejecuta. Yo no sé si la respuesta de que si yo puedo transar a bolsa menos 5 pesos y entonces puedo trasladar eso, pues el mecanismo de la bolsa es un mecanismo de la CREC y no de un promotor. Entonces no está contemplado dentro de los mecanismos que vamos a evaluar bajo la 114. Seguramente, como les dije antes, la revisión del G contemplará todas las formas de formación de precio, pero la bolsa y su mecanismo no es parte de la 114 para la evaluación. Yo noto en la pregunta un énfasis en la idea de mecanismo, como hace uno en teoría de juegos que habla de el mecanismo es la manera en que se hace la subasta o cómo se asignan los contratos. El mecanismo en el lenguaje de esta resolución es el conjunto institucional. Incluye una manera de hacer los contratos, incluye una minuta de unos contratos estandarizados, que otra vez puede ser más de uno, puede haber varios contratos que se transan, pero deben estar estandarizados. Incluye un arreglo de la gobernanza de eso, incluye una cantidad de cosas. Entonces, no se me ocurre en este momento cómo sería exactamente esa gobernanza y precisamente el punto es que no se nos ocurre, el punto es que se les ocurra a ustedes. Pero
si alguien me dice, vamos a hacer un mecanismo otra vez, o un arreglo institucional en el que le describen a uno una formación de precio, unas reglas de participación, y esas conjunto de cosas tienen la vocación de ser eficiente bajo los criterios que se evalúan aquí, bienvenido será. Ahora, me queda difícil imaginarme una cosa de ese estilo y que uno tenga la garantía de que el precio va a salir siendo precio de bolsa -5 cada vez. No entendería muy bien cómo es. Entonces, otra vez el punto es que el mecanismo no es voy a indexar el precio a precio de bolsa -5. El mecanismo es todo este conjunto y este arreglo institucional. Eso por un lado. El término mecanismo es bastante más amplio que solo cómo se diseña la asignación de precios y cantidades en una subasta o en cualquier ronda de negociación. La segunda pregunta se me hace a mí muy al punto, y es si esto puede imponer una obligación a la CREC. La versión corta y fácil es no, una propuesta que viene de afuera no le puede imponer una obligación a la CREC, ni le puede imponer una obligación a otros agentes. Uno de los preceptos fundamentales en la eficiencia en economía es la participación voluntaria de las partes. Ahora, el Estado tiene la facultad a veces de, haciendo una argumentación de eficiencia distinta, obligar a alguien. Sin embargo, la lógica de esta resolución no es que venga alguien a decir, venga, Estado, CREC, si usted obliga a entonces a mí me funciona esto. Entonces, en general, pues la idea es que la propuesta sea una propuesta de algo que no va a requerir que el Estado vaya a obligar a nadie a participar. Habiendo dicho esto, y en una escala mucho más pequeña, me puedo imaginar, yo creo que todos nosotros sabemos que lo que va a llegar eventualmente puede ser que digan, mire, existe esta pequeña previsión regulatoria aquí que no tiene, digamos, una relevancia muy grande o en todo caso que genera una barrera para que esto pueda funcionar. CREC, por favor, evalúe si hacer este pequeño cambio que permitiría crear una instancia de mercado sería eficiente. Eso es parte de lo que todos los días hacen los agentes. Los agentes nos envían propuestas regulatorias y la CREC lo evaluará, si es conveniente o no. Pero no como parte del mecanismo. A uno no le pueden decir, te propongo esto, pero además de eso de una vez el Estado tiene que obligar. Son dos cosas distintas. Yo creo que entonces la CREC siempre está abierta a que nos envíen propuestas de ajuste regulatorio y aparte ahora está abierta a que le envíen propuestas de instancias de comercialización. Pero si la propuesta dice esta instancia de comercialización evalúala, pero solo condicional en que la CREC haga esta revisión, yo creo que eso no es el camino que se está tratando de explorar. Solo para complementar algo con lo que acaba de decir Cristian, precisamente una de las condiciones que debe cumplir el mecanismo es que sea autocontenida. Creo que se llama adaptabilidad, algo así, y es que el mecanismo funcione por sí solo, que no para hacer cualquier cambio necesite ir a la CREG para que hagamos cambios y así el mecanismo funcione, sino que dentro de la gobernanza o dentro del mecanismo mismo haya formas de cambio que le permitan operar ante diferentes cambios en el mercado, digamos que sea independiente, por así decirlo. Buenas tardes, Blanca Liliana Ruiz de PM. Una inquietud con una claridad que dio María Claudia ahorita al final. Nosotros ya lo hemos expresado pues en distintas oportunidades, apoyamos el mecanismo, nos parece bastante novedoso, bastante interesante para lo que teníamos y las propuestas que hemos venido analizando en el transcurso del tiempo. Es un reto enorme para la comisión, pero también para nosotros. Pero sí hay un asunto que nos inquieta bastante y es, ¿qué pasa? Voy a ver si entendí, María Claudia. ¿Qué pasa si los indicadores, después de que los evalúe el auditor, no cumplen? Lo que te entendí es que por consiguiente no se traslada pues ese precio vía tarifa, pero las coberturas se hacen, ¿sí? Si eso es así, sobre todo al principio, mientras el mecanismo se desarrolla y alcanza la liquidez suficiente, muy seguramente al principio no va a cumplir los indicadores, por lo menos no todos. Si eso es así, va a ser muy difícil que los comercializadores y en general los agentes pues vamos, porque es un riesgo enorme. Entonces yo espero un mecanismo pues que permita una formación de precios muy buena, muy eficiente,
y por consiguiente que se le traslade de esa manera al usuario final, pero también espero un mecanismo que opere y que me permita a mí como agente hacer las coberturas que requiero. Entonces yo me voy a quedar con una cobertura que no me la van a permitir trasladar en la tarifa. Creo que eso va a ahuyentar pues la participación de los agentes, en principio. ¿Aló? ¿Aló? Como dijo Lina, la premisa básica de la 114 es que al final hay un premio. No es un premio para uno único, sino para todos los que cumplan una serie de condiciones, y el premio es que puede haber traslado directo a la tarifa, que es una de las inquietudes importantes que hoy tienen los comercializadores cuando se trata de firmar contratos. ¿Esto cómo lo puedo llevar allá? Entonces, sí, la interpretación es que si no se cumplen las condiciones, los indicadores de resultado, no hay traslado. La decisión de si se hacen las coberturas o no, son decisión de los agentes si continúan en ellos. Pero quiero resaltar una cosa de tu duda. Esos indicadores, vuelvo e insisto, dependen del mecanismo. Si es como tú estabas hablando, no sé si estás pensando en un mecanismo repetitivo, porque estás hablando que inicialmente el mecanismo podría no dar el resultado de los indicadores, pero con el tiempo se va logrando. Entiendo que estás pensando en un mecanismo repetitivo. Seguramente los indicadores y el momento de la evaluación de los indicadores estará ajustado al mecanismo que nos están proponiendo. Dentro de esas puede ser el que es un mecanismo repetitivo. Entonces, la respuesta no es no, si no cumplen los indicadores en un instante de tiempo, no pasan, no. Si no cumplen los indicadores que se ajustan al mecanismo que nos van a proponer. ¿Mm? Aquí el punto de María Claudia creo yo que es importante, porque ese problema de huevo gallina, que hace rato que está en el mercado asociado a un tipo de propuestas que todos sabemos que existen, toca romperlo en alguna parte. Y yo creo que la resolución como está propuesta hace una idea de cómo romperlo. Entonces, varios ejemplos concretos de cómo podría suceder eso. Uno, podemos usar de pronto el ejemplo de lo que el ministerio está armando en las subastas de renovables no convencionales de largo plazo. Hay una previsión en la minuta, creo, que dice que si por cualquier motivo no se cumplen los indicadores, los contratos se deshacen. Entonces, eso es para un mecanismo que funcione de golpe, es decir, que tenga ejecución en un momento del tiempo. Ese, por ejemplo, es una cosa. Se ponen unos indicadores, unas metas de tenemos que lograr cierta característica de resultados, pero si no se logran esos resultados, el contrato se deshace. Eso es una manera. En un mecanismo de transacción continua o en un mecanismo que sea repetitivo en el tiempo, digamos, con vocación de perdurar en el tiempo, uno puede de pronto pensar en metas que no se capturen en cada ejecución del mecanismo, sino en el transcurso del año debe lograr X cosa. Y eso le permitiría a uno entonces decir, bueno, puede que no la logre en la primera, pero si voy a hacer, no sé, 30 sesiones de esto a lo largo del año, pues la meta es lograr ciertos resultados a lo largo del año. Esto va a ser muy específico al tipo de mecanismo que se proponga. Pero lo que estamos buscando, somos conscientes del problema de huevo-gallina, pero tampoco, digamos, es responsable con el público decir de entrada, lo que sea que pase, te lo recibimos. Entonces, vamos a tratar de resolverlo de esa manera. Los implementadores del mecanismo van a tener que esforzarse por lograr cierto grado de resultados. Si es, por ejemplo, en los mercados de transacción continua, uno habla en términos de liquidez y se le da un tiempo para que lo logre. Pero a partir de cierto momento uno dice, listo, tenemos que ver si lo lograste en el periodo de tiempo que te dimos. Eso se va a resolver entonces en el análisis de cada una de las propuestas. Y en eso, insisto, somos conscientes del problema de huevo-gallina y vamos a tratar de hallar algo que funcione y que sea viable. Buenas tardes, Byron Triana de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. Estando de acuerdo con lo que han mencionado de la voluntariedad pues, en la participación de los diferentes mecanismos de comercialización, también no dar preferencia, digamos, a un mecanismo respecto a otro mecanismo que lo acaban de mencionar. ¿Qué pasa cuando la escogencia de esos mecanismos obedece a un interés particular de la gente y no necesariamente a lo que quisiera el usuario?
Creo que la CREC lo menciona y lo referencia muy bien en el documento de soporte de la resolución 121, qué hacer cuando esos intereses no están alineados, y particularmente con las propuestas de medición inteligente que ustedes han establecido. La pregunta es si han pensado complementar estos mecanismos de comercialización con la liberalización misma del mercado para que haya una mayor competencia y no haya necesidad de, si tiene que contratarse mínimo este por ciento, tiene que hacer este por ciento, sino que el usuario empiece a jugar un rol importante en este juego. ¿A usted le gusta el fútbol? ¿Sí? Bueno, a mí también. Yo detesto al Real Madrid. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si el Real Madrid arma un torneo de fútbol en su casa con árbitros puestos por el Real Madrid? Eso es parte del arte que nosotros tenemos que tener a la hora de poner esas condiciones, primero en la evaluación. Un ejemplo, gobernanza del mecanismo. El mecanismo estará a cargo de Henry Navarro es comisionado que tengo aquí sentado, y Henry Navarro dirá las reglas y Henry Navarro tiene jugando a sus hijos en el mecanismo. No, la gobernanza de ese mecanismo no va a ser aceptable. Entonces, ahí hay un primer chequeo que es importante. En algún momento se discutió si el requerimiento era el requerimiento extremo de decir el que esté organizando esto no puede tener nada que ver con el fútbol. Pero bueno, eso no es como muy viable porque si una persona no tiene nada que ver con el fútbol, difícilmente se va a meter al negocio. Al final, nosotros nos transamos por una especie de repartición del poder en la gobernanza que de todas formas se va a evaluar en cada caso concreto si funciona o no funciona al juicio de la CREC. Eso por un lado, ¿cierto? Por otro lado, en los diseños de las maneras de asignar contratos, hay mucho que se puede implementar para impedir que eso suceda. Y eso también será parte de la evaluación, digamos. Otro aspecto adicional tiene que ver con las minutas de los contratos. El hecho de que uno exija estandarización en las minutas de todo el mundo juega con las mismas reglas, lo lleva a uno bastante lejos en términos de no discrimine, que es lo que nos preocupa, pero no lo lleva completamente lejos. Uno puede escribir una regla general de minuta de contrato que al final de cuentas termina haciendo que solo puedan jugar el Real Madrid contra el Atlético de Bilbao y entonces el Real siempre va a ganar. ¿Eso en dónde pega? Los indicadores de resultado, porque usted no le va a pegar a la liquidez, no le va a pegar al grado de competencia que necesita, que son otra vez parte de lo que nosotros tenemos presente. No sabría uno decir en este momento cómo se van a materializar, pero les pongo un ejemplo del tipo de cosas que hay en el mundo. Creo que fue en México en donde había unas subastas en donde se exigía que se presentara por lo menos el doble de oferta de lo que quedaba asignado y exigía una cierta fragmentación de esa oferta, es decir, que no fuese de agentes, que no fuese toda el 80-90% del mismo agente. Ese tipo de cosas apuntan a usted tiene que tener bastantes equipos en el torneo de fútbol. Estos no son los equipos que escogió y no son el Real contra 3 equipos chiquitos para que siempre gane. Ese tipo de cosas son el análisis de eficiencia que la comisión va a hacer. Y hubo un énfasis de María Claudia cuando estaba presentando y decía, es difícil establecer reglas muy precisas y concretas para algo que tiene la vocación de recibir una gran variedad de mecanismos y debería servir para todos. El resultado de esto es, aquí va a haber bastante discreción de la CREC a la hora de hacer el análisis de cómo entiende y cómo queda convencida la CREC de que el mecanismo no es un mecanismo amañado. Y aquí, en este punto, digamos, sí, la comisión se está dejando la libertad de entrar a hacer el análisis y el peso, la carga de la prueba queda sobre el que propone el mecanismo de convencernos que es una cosa que va a funcionar razonablemente bien. No sabría en este momento decirlo más preciso. Cristian, de pronto no tanto con el mecanismo particular o con un mecanismo particular, sino suponiendo que ya están los mecanismos y que esos mecanismos cumplen los criterios que son eficientes, ¿cómo hace entonces que esa gestión de ese agente que puede ir a los diferentes mecanismos que existen y participar voluntariamente obedezca efectivamente a las necesidades de los usuarios? Si ahí se ha pensado profundizar en un tema de liberalización del mercado. Definitivamente el tema de liberalización del mercado ha estado en la agenda de la CREC desde hace mucho tiempo y ha estado un poco limitado a unas barreras tecnológicas de la medición. Y como lo menciona Byron, definitivamente en la implementación de AMI nos va a facilitar muchísimo el poder avanzar hacia bajar los límites y poder hacer que la participación de la demanda sea muchísimo más activa, sean usuarios no regulados, ahora con el tema que son autogeneradores puedan empezar a tomar mejores decisiones,
Pero pues eso es un elemento, es un tema más en el análisis de bajar el límite para los usuarios regulados, que sí está dentro de siempre la visión de la CREC. Y eso es definitivamente también una de las disrupciones que se está dando en los avances tecnológicos de poder lograr eso. Entonces, la regulación que estamos trabajando está enfocada a poder hacer uso de todos esos cambios que se están dando, permitir que se den, pero permitirlos dentro de unas condiciones de seguridad del sistema, de confiabilidad del sistema y de eficiencia. Entonces, pues claramente sí, están los análisis de esto. Buenas tardes, Jairo Guationce, la empresa Energía de Boyacá. Dos cositas, y la primera tal vez es una reflexión. Todos los mecanismos que busquen la competencia, que se busquen precios eficientes, pues bienvenidos desde la perspectiva del cliente. O la preocupación que uno tiene o que vemos hacia futuro es en que se pueda dar un mecanismo donde haya cobertura, digamos, no cumple los indicadores y lo obliguen a perder plata, digamos, hacia la empresa, que no pueda trasladarle esos costos al usuario. Y eso ha llevado, digamos, a que en la experiencia que se tiene a no tener que verdaderamente en el mercado contratos de verdad a largo plazo, que se quede 1 a 2, 3 años máximo contratando y el mercado no se expanda, por el riesgo que se puede dar de que llegue el momento en que esos contratos van a tener alguna otra norma donde lo van a condicionar el traslado al usuario. Entonces, nace digamos, esa es como una reflexión que se tenga en cuenta, porque está bien la perspectiva del usuario, pero también a las empresas nos interesa no quedarnos con un margen, nos interesa que de verdad haya un pass-through de los costos que realmente se tengan. Y la otra pregunta que tengo la pregunta que tengo es la siguiente: ¿este mecanismo va a tener incidencia digamos, en los contratos bilaterales que puedan existir? Es decir, si existe un mecanismo con una competencia definido o varios mecanismos, pero ya la gente tiene contratos bilaterales, ¿el traslado al usuario de los contratos bilaterales va a estar supeditado a lo que digan estos mecanismos? Gracias. Creo que hemos tratado de ser, pues como enfatizar en que estos mecanismos deben ir las partes de manera voluntaria. O sea, el comercializador no lo están obligando a ir, y un mecanismo sencillamente que se diseñe donde obligue a una parte a ir, pues la parte no va a ir y el mecanismo no va a poder ser llevado a la CREC, o no va a pasar los indicadores, la evaluación de las condiciones en donde hay pluralidad y participación de las dos partes, y hay todos los temas de voluntariedad. Entonces, la esencia de estas propuestas es que son participaciones voluntarias de las dos partes. Ninguna parte se está obligando. Entonces, en esa medida, la evaluación de riesgo del comercializador respecto al mecanismo que le están proponiendo y al cual puede participar, pues lo decide él. ¿Cómo ve ese análisis de riesgo? ¿Cómo es el análisis de riesgo y el manejo de riesgo dentro del mecanismo? Y es lo que tiene que evaluar para decidir si entra o no entra a uno de esos mecanismos. ¿Cómo se relaciona esto con los contratos bilaterales vigentes? No, cada uno son... los bilaterales vigentes que van a la demanda regulada son resultado de las convocatorias de la resolución 20 del 96, y en esa medida, digamos que el 20 del 96 es un mecanismo que está andando en este momento, que nació de la regulación y que iría paralelo con todos los demás mecanismos que se creen para la comercialización de energía, incluidos los de la subasta del ministerio o los demás que se evalúen. Sin obstar que hacia futuro, y en la medida en que los mecanismos vayan siendo cada vez más y cumplan estas condiciones de eficiencia, revisemos los que ya existen.
como por ejemplo la venta, pero no los contratos como tal, sino la forma como se ejecutan esos contratos como están reglados en la venta del 96. Yo creo que la comisión entiende el estrés que le entra a la gente de, bueno, nosotros conocemos el juego que se hace hoy, conocemos eso de los contratos bilaterales, conocemos la bolsa, si nos aparecen nuevas instancias de comercialización, ¿nos vamos a quedar sin lo que hacemos hoy? La respuesta es, eso está un poquito lejos en el futuro para andar preocupándose. Estamos fomentando que aparezcan instancias de comercialización. La comisión, cuando esas instancias aparezcan, en la medida en que vaya determinando y vayamos viendo los resultados y nos demos cuenta que son buenas instancias de comercialización, pues precisamente el conjunto de instancias disponibles irá evolucionando. Esa es la lógica de esto. El disparador de que nos hayamos metido en este plan es que vienen muchos cambios, va a haber muchas maneras de interacción nuevas, es cierto, pero mal haríamos nosotros ya en decir, bueno, pero todo lo que existe es inmutable por hasta el fin de los días. No, a medida que vayamos viendo lo que va surgiendo, estaremos evaluando la eficiencia de lo que ha ido saliendo y vamos decidiendo si nos parece que de pronto hay formaciones de precios más eficientes que las que tenemos hoy. Habiendo dicho eso, María Claudia dijo una cosa que ha sido lo que la regulación siempre hace, y es los arreglos contractuales ya establecidos, pues no se cambian sobre el camino. ¿Sí? Entonces, si alguien ya tiene un contrato, pues ese contrato tendrá que esperar a que expire antes de que le aplique lo que pase a ser la instancia de comercialización con las reglas que estén vigentes en el momento. ¿Están pensando también en hacer una estandarización del precio? Es decir, un solo alfa para todo el mundo, porque que a mí me quiten el alfa cuando mi alfa es 0,3 no es lo mismo que cuando es 0,90 y algo. ¿En los contratos de la 020? En los contratos que salgan producto de este. O sea, los contratos que existen hoy que se trasladan a tarifa regulada a través del mecanismo de comercialización de las subastas de la 020. Sí, es decir, si aquí la copa es que me quiten el alfa, es decir, que yo pueda hacer un pass-through, pues el incentivo es completamente diferente si yo tengo un alfa que casi que me reconoce mis compras propias a un alfa que me reconoce casi el MC. El alfa es propio del traslado de precios de los contratos que se materializan con las subastas de la 020, que es un mecanismo distinto a lo que sea que nos van a proponer. Entonces el alfa es como un animal de otro mundo. Pero no, es decir, no, en ese momento no tenemos ninguna propuesta concreta ni estamos en discusión sobre si vamos a cambiar las reglas de la 020 más allá de una cosa que está en consulta. Pero digamos el alfa es de ese mundo. Los mecanismos que nos propongan pues tendrán una manera de formar precio y la comisión decidirá cómo se traslada ese precio. No anticipamos utilizar otras letras griegas y ya veremos cómo son. Sí, yo creo que ya nos gastamos todo el alfabeto griego además. Disculpe, otra inquietud, otras dos. Una, yo no sé, yo tengo entendido que el gobierno, pues que está haciendo la subasta actualmente de largo plazo, ha pensado, no sé si lo haga o no, en hacer otras. ¿Eso cómo juega con estos mecanismos? Porque ese sería simplemente otro mecanismo, pero estaría como por fuera de esta regla. Bueno, esa es una pregunta. La segunda es, si yo entiendo claramente que el mecanismo exige libertad de oferta y demanda. O sea, esto hace que un mecanismo no pueda ser, por ejemplo, se me ocurre, que un comercializador, saque un mecanismo para comprar su energía donde puedan participar todos los oferentes. Ese no es un mecanismo, ¿verdad? Ni al revés, un generador saque un mecanismo para vender su energía competitivo y demás, pero ese no es válido. ¿Está bien la interpretación? Sí, precisamente esa es la condición de pluralidad que está en los... Sí, es pluralidad, no es que... O sea, un comercializador que hoy arme un mecanismo y haga una subasta para contratar, pues es la figura de la 20.
del 96 y ese es ese mecanismo que está arreglado allá. Pero una de las condiciones que se evalúa es la pluralidad en las dos puntas. Y es una de las condiciones que se deben dar en eso. Eran estas dos, ¿verdad? Las subastas del ministerio son un mecanismo que el ministerio asumió la responsabilidad de hacer a través de las funciones que se tomó en el decreto 570 y tienen su regla de traslado que es aparte de esto. Si bien vale la pena enfatizar que si bien no son evaluadas con estos principios y condiciones, el traslado de precios y las condiciones que les estamos poniendo al traslado de precios de esa subasta, en la medida de lo aplicable, es decir, dentro de las competencias que nos dieron para esa subasta, lo que hacen es aplicar la misma lógica, porque mal haría la comisión el pensar de una manera para una cosa y de otra manera para la otra. Sí, yo creo que eso es. Sí, como en esencia es la parte de principios y condiciones para la subasta del ministerio no se evaluó en la medida en que él se autoevaluó y trató de ajustarse, pero sí nosotros hacemos la evaluación de los resultados para lo esencial que sí es el traslado o no de esos precios resultantes de esos mecanismos del ministerio. ¿Se podría contemplar la posibilidad de evaluar que en el precio, aparte de hacer el traslado puro, se pueda remunerar al promotor? Entendemos que el que monte esto lo hace a riesgo propio y espera ganar plata. De hecho, eso es una parte importante del diseño, porque nosotros usamos un símil a veces y es alguien va a organizar una fiesta y quiere hacer una fiesta en que pueda atraer a todas las puntas interesadas, tiene que poner la música que le gusta a todos, etcétera, para poder cobrar cover. Entonces la pregunta es, ¿esa remuneración cómo funciona? La respuesta es, creo que la consulta que hay actualmente ya se contempla, en una consulta que hay actualmente ya se contempla que en la comercialización se pueda incluir esos costos. Si es así, los costos asociados a participar en mecanismos de ese estilo. Ahora, no cualquier cosa. Se va a poner alguna clase de valor que uno estima que es el razonable como tope máximo, pero efectivamente en la comercialización ese es parte de uno de los costos que uno incurre por participar en las fiestas en donde ayuda a hacer las relaciones comerciales. Muchas gracias, mi nombre es Edwin Cruz de Asocodis, gremio de la distribución eléctrica. En primer lugar, resaltamos este esfuerzo de la comisión por plantear alternativas de contratación que contribuyan a la diversificación de contratos. Hoy en día, con las dificultades que tienen las comercializadoras para asegurar una contratación, y en esa vía todos estos mecanismos contribuyen en esa dirección, en esa vía, lo cual consideramos adecuado. Frente a los mecanismos que han planteado de parte de Ser Colombia, entre otros, entendemos que el fin último va a ser el componente G de la fórmula tarifaria, en donde va a contemplar de forma idónea todos estos mecanismos, de tal forma que dentro del concepto de voluntariedad que se ha planteado en esta discusión, los comercializadores puedan atender de forma voluntaria el mecanismo que mejor considere, que mejor se ajuste a condiciones de liquidez, de transparencia, etcétera, etcétera. Pero al final entendemos que todo esto se va a traducir en el nuevo G que se va a trasladar en la fórmula tarifaria usuario regulado, lo que entendemos hacia allá va orientado tanto este mecanismo como los demás mecanismos que están propuestos en discusión para el sector. Es como lo que entendemos que hacia allá iríamos. Y una pregunta puntual respecto a un anexo de la resolución CREC 114 en relación con los criterios, y es sobre lo relacionado con liquidez y competencia efectiva, específicamente el indicador spread de precios, como la diferencia entre el máximo precio de la demanda y el mínimo precio de oferta. ¿Cómo lo está dimensionando la comisión? Si puede profundizar un poco más en este indicador. Bueno, primero aclarar que los indicadores allí mencionados pues eran apenas, digamos, ejemplos como para dar
como para no dejar como en simple teoría los indicadores, en el caso particular de spread de precios lo pensamos en caso de que existiera como un mecanismo repetitivo de operaciones en donde existieran puntas de oferta y de demanda, y una forma de ver qué tanta, digamos, qué tanta competencia hay es qué tanto se alejan esos precios. Si yo veo que esa diferencia es muy grande, quiere decir que no hay, digamos, que al precio que están dispuestos a comprar unos es muy diferente al que están dispuestos a vender en la otra punta, entonces no habrían transacciones, mientras que esos precios se acercan, entendemos que habría más probabilidades de intercambio. Pero nuevamente reiterando lo que ya ha dicho María Claudia y Cristian, los indicadores de competencia efectiva dependerán de la naturaleza del mecanismo, de las características que estén propuestas allí. Digamos que obviamente de antemano pues fue muy difícil poner varios ejemplos porque pues dependemos de las propuestas que vengan. Pero esa era la, digamos, como la idea en ese indicador. Lo que estabas diciendo del G, sí, esa es la respuesta, esa es la interpretación, en que va a haber, los que cumplan el mecanismo van a tener una forma de cómo se traslada energía y van a encontrar ahí la forma de hacerlo. Buenas tardes. Catrina Simancas de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos. Pues rescatamos, al igual que lo han dicho muchos y que también se los hemos mencionado a ustedes, el avance a una mayor, porque ya lo venían haciendo, por una mayor apertura y adaptación del regulador a nuevos modelos de negocio y nuevos mecanismos en general. Un comentario, una propuesta como para ir trabajando en adelante, y lo segundo es resaltar una inquietud que ya se ha mencionado. El primero tiene que ver con la publicidad. Digamos, una vez ustedes hagan esta primera parte de autoevaluación, es ir trabajando en el mecanismo de que el mercado ya sepa que ustedes ya chequearon eso y el resto de los participantes del mercado puedan saber en qué momento usar o no ese mecanismo, ¿cierto? Para que el promotor lo pueda ofrecer. Y lo segundo tiene que ver con la tranquilidad, o digamos la señal del traslado a la tarifa, que ya lo ha mencionado. Y no sé si en efecto estaríamos un poco volviendo a lo que mencionaba Cristian, que es primero el huevo y la gallina, porque podemos estar volviendo a lo que hoy tenemos, y es la señal que, o como hoy no puedo trasladar ciertos mecanismos a la tarifa, pues no participan los agentes. Entonces podría ser esa la señal, y nos preguntamos ¿será que tal vez puede haber una diferencia, una ligera confusión entre una evaluación ex post que hago como tal de cómo se está comportando ese mercado, respecto a más bien que si hoy cumple los requisitos, pues ya per se ese es el premio, y en efecto se traslada porque se entiende que cumple los requisitos, y más bien el comportamiento de los indicadores lo que me dará a mí es, hay algún requisito que no estamos evaluando y me devuelvo, pero no como el filtro del traslado. Es como una quietud más a la reflexión de si de verdad se va a brindar la señal, que como se mencionaba, la preocupación del traslado. Sobre lo de la publicidad, lo que se prevé es que cuando hagamos el análisis y determinemos que un mecanismo en el papel pinta bien y la gobernanza está bien y todo lo demás, sale una resolución. Nosotros no somos los más taquilleros, pero yo creo que esa publicidad va a ser eficaz. Es una resolución de carácter general que le anuncia al público que un mecanismo con las siguientes condiciones tiene vocación de ser trasladado de la siguiente manera al pulso. Esa resolución se consulta, sujeta a unos indicadores ex post, que son el objeto de la segunda pregunta. Esa resolución se consulta y sale definitiva, y es general. Yo creo que esa publicidad va a funcionar. La segunda es efectivamente el tema del huevo o la gallina. Durante 10 años, la Comisión propuso un mecanismo que hemos decretado innombrable, y eso no anduvo. Ahora estamos diciendo, venga, propongan. Es un paso, yo creo, bastante grande, pero proponga, pero usted tiene que pedalear. Esto no es automático, pues, como sobre todo porque el mandato de proteger
al usuario sigue quedando de este lado. Entonces, si hay, digamos, un estándar que tienen que cumplir. Lo que la comisión está proponiendo es que el estándar se canta ex ante, se deja en esa resolución, se dice, estos son tus indicadores objetivos, y son indicadores que no son subjetivos en ningún sentido, son indicadores que un auditor cualquiera coge, lee, y cuando se ejecuta el mecanismo dice, ¿se cumplieron o no se cumplieron? Es decir, queda para todos claros qué tanto tiene que pedalear ese mecanismo para funcionar. Como vimos en la discusión hace un rato, habrá que ser cuidadoso en la manera en que se ponen esos indicadores. Si es un mecanismo continuo, no puede ser el primer día que transó ya lo tiene que cumplir, sino que se le da algún compás de espera. Pero nosotros creemos que sí es apropiado poner esa barra que deben cumplir, deben pedalear, deben esforzarse por lograr ese objetivo, porque por un lado eso evita, digamos, eso en la práctica es una forma de costo de entrada y evita una multiplicidad de propuestas poco serias. Por otro lado, nos garantiza que efectivamente se estén dando unos resultados que sea prudente pasarles al usuario regulado. Y en últimas cuentas, eso lo que va a generar es que la gente se esmere en poner cosas que tienen vocación de funcionar. Entonces, todos estamos poniendo riesgo en esto, tanto la comisión que está asumiendo un riesgo en que va inicialmente a pensar trasladar unas cosas que son invento de alguien más, como el que se metió a hacer esto a riesgo, que está apostándole a que es capaz de hacer funcionar ese mercado. Hasta ahí pensamos que es prudente llegar. Darle de entrada sobre un diseño en papel el chuleado, no. Cuando usted hace un puente, puede que en diseño en papel esté chuleado, pero el día que lo va a montar, miramos a ver si funciona y le hacemos seguimiento un rato para ver si la cosa está estable. Yo creo que eso es justo y necesario. De pronto algo como muy general, y es que como no para dar tranquilidad, sino como dentro de la lógica que se han ido armando, es que los principios y las condiciones y la forma en que las definimos y las analizamos y que se cumplan en el mecanismo, pues de entrada son una buena garantía de que los resultados del mecanismo van a ser los adecuados, pero tenemos que tener la verificación final de que sí se da. El mecanismo puede cumplir todas las condiciones, pero por ejemplo, por alguna otra razón no vienen todas las partes en las cantidades que han dicho que eran interesadas y entonces los resultados empiezan a ser distintos. Pero como configuramos principios y condiciones, está enfocado a dar una buena aproximación a que el mecanismo realmente va a tener buenos resultados. Okay, un comentario sobre el primer tema de publicidad, entendiendo que el acto administrativo oficial de la CREG es una resolución, pero un poco la sugerencia de la invitación es, una vez salga la resolución, pues permitir que el uso de la tecnología para que cualquier otro que no sabe pues, de las resoluciones pueda consultar de manera más ágil cuáles son los mecanismos o a dónde puede participar en el mercado, ¿sí? Y el segundo, pues bueno, para seguir revisando. Gracias. ¿Cómo mantener un registro de lo que ha sido aprobado? Sí, por supuesto. Sí, yo creo que no tiene problema. Por ahora vamos en 0. Olga Pérez del CAC. Tengo una pregunta con respecto al auditor, ya desde el punto de vista operativo y sobre todo en mecanismos que tengan un funcionamiento continuo. Este auditor, ¿cuál va a ser los tiempos que va a manejar? Es que no alcanzo a identificar el tiempo que hay en esa línea y que probablemente, por ejemplo, específicamente en el mecanismo MAE, donde podría haber un mercado secundario y al terminar el mes, el proceso o el tiempo que tendría el auditor para poder avalar los valores que hayan surgido de esa operación y que puedan ser trasladados a tarifa. ¿Cómo se está pensando esto? Si hay una resolución aparte en donde se definan los tiempos finales y cómo se haría la liquidación de este y los demás mecanismos para que puedan entrar de manera sincrónica, porque pues el proceso tarifario es continuo.
Respecto al auditor, pues viene en el análisis del mecanismo seguramente muchas de las condiciones de cómo se hace esa evaluación asociada a cómo se ejecuta, pues se van a decir. Lo que tenemos la intención es que en ese cronograma que avisamos de los 10 días que nos tomamos para poder ver, bueno, esto en cuánto tiempo lo podemos resolver, es como la transparencia para poderle darle a sus interesados de cuándo van a tener respuesta de todos esos detalles que están asociados al mecanismo en particular que se esté presentando. Entonces, no hay una regla, hay un auditor que debe verificar, es la regla general, hay un auditor que debe verificar que el mecanismo se ejecuta como lo prometieron, que evalúa los indicadores que se hicieron, se diseñaron para ese mecanismo, pero la forma de ejecutar las auditorías y la evaluación de los resultados vuelve y decimos es parte del mecanismo en particular y se dirá en las resoluciones asociadas, en la resolución asociada a ese mecanismo. Claro, porque es que el mecanismo como tal puede prever ex ante una regla de participación, hay una esperanza de que ocurra cierta concurrencia, de que se ejecuten los procedimientos de tal forma, pero una vez surtido, que pronto era la inquietud de Lilia al comienzo, una vez surtido el mecanismo, ya vendría ex post el auditor a evaluar si realmente llegaron los que deberían llegar, si los indicadores se cumplieron, y ahí es donde tengo la preocupación del tiempo entre la ocurrencia del hecho, la ejecución de la auditoría y el posible traslado a tarifa. Eso es precisamente algo que se tiene, es que tengo la impresión de que la pregunta viene muy enfocada a una propuesta particular, en que se imaginan cómo va a ser el timeline de la propuesta. Pero pues aquí no estamos evaluando ninguna propuesta particular hasta que no la presente alguien. Entonces, la respuesta es, eso va a depender mucho de cuál sea el mecanismo. En el mecanismo que el ministerio hizo, al cual le pusimos unos reglamentos ex post, entendemos que el auditor va a evaluar eso como a los 10 minutos. Pues le dimos 5 días, pero lo va a evaluar en 10 minutos. ¿Llegó o no llegó? Pum, saca el cálculo, lo que se demore el señor depende de qué tan bueno sea con la calculadora. En otras cosas no es así. Si es un mecanismo de transacción continua en el que uno dice lo que usted tiene que hacer es que en el transcurso del año logre cierta profundidad de mercado, cierta liquidez, lo que sea, pues entonces eso solo se puede evaluar al año. Y así es que funciona. Y eso habrá precisamente que diseñarlo mecanismo por mecanismo. María Claudia hacía énfasis en algo que es más procedimental también, y es que cuando recibimos una propuesta esperamos en 10 días decirles, venga, creemos que nos vamos a demorar tanto tiempo en darle todas esas reglas, en darle el resultado de la evaluación y por lo tanto sacar la resolución suya. Eso sí también va a depender. Si alguien viene y dice el mecanismo consiste en tirar un dado y según si sale 6, entonces pues yo creo que nos demoraremos también un día en evaluarlo y contarles el resultado, pero si nos traen un cohete a la luna, probablemente tendremos que darnos más tiempo para evaluar el cohete a la luna. Dentro de los posibles mecanismos se contempla que el producto puedan ser derivados, futuros, opciones, o tiene que ser físico. Pues yo creo que es claro que todos los contratos de comercialización de compra y venta de energía en nuestro mercado son financieros. No hay ningún contrato físico y esa condición se mantiene de la misma forma. No sé, ¿tú quieres dar más? Pues la pregunta es si además de eso van a construirse contratos sobre algún otro indicador que... La respuesta es sí, está bien, es una forma de hacer las coberturas financieras que existen. Entendemos que en Colombia cuando uno monta algo que tiene ese carácter, hay unos estándares adicionales separados que habrá que cumplir también, que tienen que ver con la superintendencia que vigila ese tipo de mecanismos. Eso trae costos adicionales, pero también trae ventajas porque hay ciertas cosas que esa superintendencia también, digamos, las reglas que tienen le dan a uno tranquilidad en muchos aspectos.
Bueno, si tenemos más preguntas, podemos dar continuidad. Si no, yo creo que ya podemos entonces estar finalizando. No sin antes recordarles que la presentación está publicada en el portal web de la comisión en www.crec.gov.co y el correo electrónico de la comisión crec@crec.gov.co. También recordéis, el próximo miércoles también estamos acá en este mismo lugar haciendo otro taller de socialización, resolución 105. Yo quiero hacerle propaganda a ese otro taller porque en un sentido amplio es cercano a esto. La idea de que uno liberaliza el mercado permite que la gente venga con ideas nuevas y que de pronto lo sorprenda. Va muy de la mano de que podamos eventualmente movernos a lo que podríamos llamar una regulación un poco más de mano suave, una regulación mucho menos del detalle, mucho más de mano suave. Que creo que hay un consenso de que este mercado va a tener unas dinámicas interesantes en el futuro que exigen que uno admita una regulación de mano suave para que la gente pueda hacer florecer sus ideas. Pero una regulación de mano suave viene de la mano de un policía que sea capaz, ex post, de ejercer criterio y tener dientes para si alguien está abusando de las libertades que se le dieron. Y el taller de la semana entrante es un taller sobre la resolución que está en consulta de reglas de comportamiento de mercado, que es un primer paso en la dirección de empoderar al policía de forma que podamos movernos hacia ese mundo más liberal, digamos, en términos de regulación. Entonces, esperamos verlos aquí también. Bueno, los invitamos a tomar un cafecito, galletitas y por favor también tenemos unas encuestas aquí que son muy importantes porque es la retroalimentación respecto al ejercicio que venimos haciendo con ustedes. Muchas gracias.